28 minutos de la hora 13 y claro, el compromiso se renueva. En este congreso del PIT-CNT, en este reciente congreso del PIT-CNT, analizado desde nuestro punto de vista, bueno, no fue un mero trámite institucional, fue la ratificación de un principio irrenunciable para nuestro movimiento sindical. En medio de la tormenta económica, en medio de la tormenta social que estamos atravesando, no solamente en nuestro departamento, sino en todo el país, bueno, el plenario intersindical de trabajadores, la Convención Nacional de Trabajadores de nuestro país sigue siendo la voz organizada de todos nosotros. Los conflictos laborales se multiplican, desde los reclamos salariales hasta la defensa de las convenciones colectivas. Y claro, no son casos aislados, sino síntomas de un modelo que sigue descargando los costos de las crisis de gobiernos anteriores sobre las espaldas de la clase trabajadora. Estamos en comunicación con el compañero Pablo Cabrera, secretario de nuestra Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Buenas tardes, Pablo, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes para ti, bueno, para toda la audiencia y gracias por la comunicación. Pablo, según los datos hubo una participación del 72%. ¿Qué reflejo observás vos? Si esto refleja un verdadero involucramiento de las bases de la democracia sindical. ¿Cómo viste el Congreso? Bueno, mira, básicamente los números reflejan algo que proporcionalmente se ha venido dando a nivel general. Es decir, hay algún compañero que entiende que podría haber sido mejor. Eso depende también de lo que se discutió en el Congreso, que lógicamente para nosotros fue un Congreso bien organizado, donde se pudo discutir los documentos y las políticas a seguir por parte de, en este caso del PIT-CNT por los próximos 3 años, lo cual para nosotros eso fue importante y es como te digo, la participación de parte nuestra estuvo totalmente conforme, es decir, se entiende que hubo alguna instancia en la cual podríamos haber mejorado, como por ejemplo, haber llegado a definir la lista como corresponde en una negociación. Pero para nosotros, es decir, volviendo a reiterar la organización, es decir, más de 1.000 personas discutiendo honestamente, es decir, sin ningún inconveniente, para nosotros formidable todo como se dio. ¿Cuál es la posición o cuál fue la posición de nuestra federación de FOE respecto a la victoria de la corriente Gerardo Cuesta en la integración de la mesa representativa? Porque vas a integrar la mesa representativa. Sí. A ver, en una primera instancia, dentro de esa negociación, como bien dijimos, la FOE de repente llevaba una posición que no era la principal dentro de esa discusión, pero que también dijimos que la FOE iba a acompañar el acuerdo, es decir, lo que marcaran las corrientes mayoritarias, la FOE iba a acompañar porque, el fin de nuestro es llegar a un acuerdo y poder salir a una unión. También es válido decir de que, como pasa en todos lados, siempre hay como dos visiones de que si se hubiera llegado a acuerdo no se da esa señal hacia la afuera de que no tuvimos, como dijo algún compañero, la grandeza de poder llegar. Y también está ese otro librito que dice, pero mirá, fuimos a elecciones, se votó a cuarto oscuro, donde ahí no hay esa famosa, como dice algún compañero, disciplina partidaria, y nosotros, sinceramente, esta opción como se terminó dando no la vemos mal, porque creo que es un momento en la cual esto puede catapultar, siendo que el PIT-CNT entendemos que está siendo muy bombardeado, sabemos principalmente el periodismo, la derecha, entonces esto puede llevar a que de una manera u otra, esta se definió por voto cerrado, secreto.
además por voto secreto, donde cada cual tuvo la oportunidad de llevar lo que le marcó su sindicato, su federación al voto, no dejar sencillamente todo al azar o a una ideología, como algunos siempre aprovechan a acusar, y bueno, para nosotros eso fue formidable. Se llegó sí a una elección donde, bueno, la lista que nosotros acompañamos, integramos, la lista unitaria, fue la que tuvo un mayor porcentaje de votos, es decir, la lista 1 tuvo 473 votos, la lista 2, que bueno, también acompañaba con los compañeros, principalmente de Cinitep, tuvo la lista 41 tuvo 98 votos. Sí. Ahí la lista 2 tuvo 137 y la lista 41-98 tuvo 418 votos, es decir, fue algo en la cual hubo una paridad bastante importante entre la lista que nosotros integramos y la 41-98, es decir, que ahí quedó, la lista nuestra quedó con 17 lugares para el secretariado, la lista 41-98 quedó con 15 lugares para el secretariado, la lista 8 quedó con 5 lugares y la lista 2 quedó con 4 lugares. Ahora lo que queda por delante, nos vamos a reunir para bueno, ver la instauración de la mesa representativa y las formas de trabajo, y bueno, y también conformar el secretariado ejecutivo. Esto es lo que nos queda por delante, primero en una instancia como lista, como lista unitaria, como lista 1, para después, bueno, conformar una reunión con el resto de la lista y llevar adelante esto que te decía recién, la integración de la mesa representativa, las formas de trabajo y cómo se va a integrar el nuevo secretariado ejecutivo. Pablo, estamos en conversación, para los que recién se enganchan, con el compañero Pablo Cabrera, secretario de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Va a ser uno de los integrantes de la mesa representativa en este último congreso de FOEP. Un tema que fue motivo de debate allí en el congreso, ya que algunas de las corrientes ideológicas buscaban una mesa más reducida, lo que podría disminuir, decían, la voz de los gremios con menor cantidad de afiliados. ¿Cómo evaluás vos o cómo evalúa la FOEP la propuesta que tuvieron en reducir el tamaño de la mesa representativa, considerando que, bueno, podría afectar la representación de los sindicatos más pequeños? Bien, a ver, ahí hay algo que está bueno para explicar y tratar de entender, porque lo que uno puede ver de afuera, a veces cuando se explica se va a entender mejor. Las corrientes minoritarias es real que planteaban que estuvieran todos incluidos en esa mesa representativa, pero, es decir, siempre teniendo un límite. Ese límite, lógicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la cantidad de compañeros que antes la integraba era menor. Entonces lo que se decía era lo siguiente: está bien, la pueden integrar todo, pero sí hacer el voz para todos los sindicatos, pero el voto que fuera según proporcionalmente la cantidad de compañeros sindicalizados, algo que podía ser lógico. Ahí a lo que se hace referencia es que, bueno, que lo que se proponía era poder limitarla en cantidad de votos, pero no de integrantes, es decir, que la integren todos los sindicatos, que todos puedan en ese momento dar su opinión, pero en el momento de votar sí hacer valer esa representatividad que, por ejemplo, hay tres gremios que lo integran, más de 10.000 trabajadores, y tenés gremios que lo integran entre 50 y 100 trabajadores, a modo de ejemplo. Sí, claro. Entonces, en esa situación de hacer valer, ¿en qué se quiere decir? Que muchas veces hay que analizar en cómo se ingresa un conflicto, porque lógicamente no es lo mismo es la misma responsabilidad, pero abarca una circunstancia como lo puede ser, no sé, nuestra federación, que nuclea 3.000 trabajadores, y mañana poder definir dentro de FOEP y que de repente una circunstancia que pueda ingresar un compañero y generar un conflicto en toda esta circunstancia. ¿Por qué? Porque a viva suelta todos tendríamos mismo voto. Entonces, en ese sentido, lo que se expresa es que las corrientes mayoritarias
proponen o propusieron la integración de la mesa representativa con todos los sindicatos sin que nadie quede afuera, salvo con esa circunstancia de que, bueno, en el momento de votar serán las corrientes mayoritarias las que, bueno, generen esa votación. La posición del otro compañero era sencillamente ir al acto eleccionario y, bueno, que las elecciones marcaran las cantidades y cómo se regula esta circunstancia, donde ahí las corrientes mayoritarias dijeron, bueno, pero eso es algo que no beneficia a las minoritarias, porque las mayoritarias, dentro de una supuesta votación que se podría dar, iban a tener el mayor apoyo, iban a ocupar todos esos espacios sin dejar lugar a esas corrientes minoritarias. Es decir, ya quedarían sin participación y sin voz. Es decir, anteriormente en la propuesta estaba la participación y el poder, dentro de esa participación, también tener la voz. El voto podía ser hasta discutible, incluso se habló hasta de ternar, según el tema que se trate, generar suplencias donde se vayan ternando con el fin de poder votar. También se buscó esa posibilidad, no se logró, y bueno, se fue a una elección, y por eso ahí es donde se dice de que, viéndolo de afuera, lo que propusieron las corrientes minoritarias fue algo que se terminó demostrando, quedando en una circunstancia muy inferior, y que hoy dependen de una voluntad política de la mayoría para que las puedan integrar o no, pero en las urnas demostraron que la posibilidad de que ellos no la tienen. No sé si me expliqué, Alfredo. Sí, correcto. Fuerte abrazo y saludo a los compañeros que fueron capaces de unificar en el Congreso una opción que fortalece la herramienta, defendiendo posturas de clase. Vamos arriba. Mensaje que llega de parte del compañero Manuel López, y el saludo para vos, Pablo. Bueno, gracias. El desafío de construir unidad, como dice el compañero Manuel acá, uno de los aspectos más valiosos del análisis es como muestra las tensiones internas que a veces tenemos en el movimiento sindical, y lejos de negarlas nosotros, porque si hay algo que somos autocríticos. Creo que en este plenario y en este congreso hemos entendido que la fortaleza está en reconocer la diversidad de los sectores y las miradas de los sectores, sin que esto implique fragmentación, como vos decías. En un país donde los trabajadores de la industria, los trabajadores del comercio, de la bebida, del campo, de los servicios, enfrentamos problemáticas diferentes y distintas, pero estamos conectados. Esta capacidad de síntesis política es mucho más necesaria. Por eso la pregunta viene, ¿qué postura tenés vos, Pablo, y qué estrategias propone la FOE para seguir fortaleciendo la unidad dentro del PIT-CNT, considerando, como decías vos, de repente las recientes diferencias entre las diferentes corrientes ideológicas sindicales? ¿Qué estrategias podías proponer para seguir fortaleciendo la unidad? Bien, lo primero, siempre hay que remarcar, creo que lo que uno tiene, porque lo vemos con normalidad y a veces lo dejamos pasar por alto, que es una central que nuclee a el 100% de los trabajadores a nivel nacional. Uh-huh. Que eso es algo que no sucede en la región y prácticamente en ninguna parte del mundo. Recordar que tanto Brasil, Argentina, hay varias centrales. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de Chile, que si vamos al caso de la bebida, hay embotelladoras que tienen un sindicato por línea, para entender. Una misma planta embotelladora uh-huh. tiene cuatro líneas, y la línea 1 es un sindicato, la línea 2, y tienen sus directivos y se votan de una manera y son totalmente distintos y tienen convenios distintos uh-huh. dentro de una misma empresa. Es decir, eso acá lo hemos impensado, pero es algo que dentro de esa diferencia siempre se pudo mantener. Y bueno, y obviamente es el déjà vu que tienen muchos otros trabajadores a nivel mundial cuando ven lo que nosotros tenemos, y a veces, como digo, viste, le damos garrote, y eso también está bueno resaltarlo y apoyarlo, y que ojalá continúe a futuro. Si vos me planteás qué es lo que el PIT-CNT a nivel general puede lograr para reforzar su unidad, creo que es fundamental
pero como en todo ámbito, ese cambio generacional y esa preparación que creo que deben tener los más viejos hacia los más jóvenes y dar una herramienta que no quede sobre el piso. Creo que se empieza a crear esas circunstancias de, no sé si la palabra es mantenimiento o desgaste respecto a la representación que tienen, y yo no estoy hablando de capacidad, no lo estoy hablando desde ese punto de vista, pero sí lo veo desde un punto de circunstancia de desgaste que tiene dos contras: el desgaste hacia la propia gente o hacia el propio trabajador, y también ese desgaste hacia el propio compañero que, como yo muchas veces digo, esa perpetuación te lleva a que tampoco un compañero se pueda preparar y que de repente el momento cuando le llega por una circunstancia de sopetón y no está esa preparación. Entonces hoy día entiendo que hay un montón de compañeros que lógicamente tienen esa posibilidad y esa responsabilidad de como sucede en cualquier ámbito o en cualquier partido político o en cualquier cuadro de fútbol, siempre existen renovaciones, porque lógicamente hoy hay muchas circunstancias en las cuales tenemos que estar preparados, porque como son las redes sociales, a veces nosotros las dejamos de ver y se van a terminar siendo muchas veces lo que muchos trabajadores o personas terminen opinando por lo que ven detrás de un monitor, de una computadora. Bueno, todo eso lo tenemos que ayornar, creo que modernizando lo que pueda hacer el PIT-CNT y lógicamente tratando de brindar mayor posibilidad a la gente o a los compañeros, que como bien te digo hay un montón de gente joven que tiene muy buen potencial, que lógicamente genere ese recambio y esa atracción de la nueva juventud, entre comillas, hacia lo que es el nivel sindical, porque hoy día, es decir, la concepción verdaderamente sindical tiene una rango etaria no más de los 30 años, es decir, y te estoy diciendo, bueno, es decir, hoy el compañero con menos de 30 años, si no logra su sindicato de base generar una buena conciencia, lo ver más como una circunstancia de que estoy en un club deportivo y pago una cuota y tengo unos determinados beneficios, y no entenderlo como que vos formás parte de una colectividad de trabajadores que bueno, que está definiendo el futuro, como por ejemplo lo tenemos dentro de un poquito del Consejo de Salario. Creo que es ahí donde muchas veces tenemos esa oportunidad, que creo que hoy no es una circunstancia que se esté viendo, pero va a ser un problema futuro, porque cuando se nos terminen de ir los más viejos de cada zona de trabajo, se nos empiezan a ir esas discusiones o esas miradas políticas a lo sindical, a lo laboral, esas discusiones, y bueno, nos basamos en otras cosas que bueno, que no quiero entrar en detalles, pero que nada nos dejan a nuestro diario vivir. ¿Me explico? Sí, tal cual. Pablo, quiero compartir con vos algunos mensajes que vienen llegando. Saludo al compañero Pablo. Reconocer las tensiones internas del movimiento sindical y al mismo tiempo lograr una síntesis política que integre nuestras diferencias es esencial para avanzar en la lucha de los trabajadores. Gracias por la nota, gracias por la visión. Un abrazo solidario de parte del amigo Carlos, terminación 890. Hola, quería felicitar al compañero, además de lo que está compartiendo y el análisis sobre las tensiones dentro del movimiento sindical es brillante. Saber reconocer la diversidad de sectores sin que esto implique divisiones fundamentales. Un saludo fraterno de parte de Ana, terminación 901. Estoy escuchando la intervención en vivo del programa de la FOEB. Quiero felicitar al compañero por la profundidad del análisis. El saludo para Ricardo, terminación 234. Una cosa es clara. Mientras exista conciencia de clase, siempre va a haber alguien que levante la bandera de la justicia social, y eso en los tiempos que corren creo que ya es una victoria. Te agradezco por tu tiempo, Pablo, gracias por la nota. Quedaron temas por tocar, ya prácticamente estamos en el final del programa. Para la próxima llamada, la próxima intervención, quiero charlar un poco sobre la realidad y la situación del sindicato al cual vos pertenecés, que es el sindicato de Coca-Cola. Quiero agradecer de nuevo el tiempo que nos has dignado aquí al programa La Voz de la FOEB desde Paysandú. Bueno, Alfredo, sin duda que la invitación queda, así que cuando
ustedes quieran se comunican y charlamos un poco en referente a lo que es nuestro sindicato. Agradecer la llamada, saludo a todos los compañeros y bueno, como siempre estamos a las órdenes. Un abrazo grande, saludos a la barra. Comunicación con el compañero Pablo Cabrera, secretario de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, en vivo a través del teléfono.